de suicidarme casi 3 veces. Y tiempos que yo siempre estaba medicada, allá te medican mucho, entonces yo me tomaba casi 10 pastas al día. Ese vacío estaba generando más daño a mí. Mucho mi identidad, el bullying, quizás creerme autosuficiente, siempre afectó mi identidad. Y siempre una de las cosas que más odié quizás de mí misma fue mi forma de ser. Y ella me habló de Dios. Yo siempre Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Pa'l Alma. Hoy tenemos una historia de una joven que enfrentó la depresión a causa de un corazón vacío. Una joven que lo intentó todo, pero en medio de su dolor, Dios la encontró, encontrando en él una razón para seguir viviendo, y estoy segura que su antes y su después te va a inspirar. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Sofía. Hola. Hola, Sofi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Nata, gracias por invitarme. Ay, no, súper bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, algo nerviosa, pero creo que Dios fluirá en este tiempo. Que el Espíritu Santo Sí, tome así sea. el control. Bueno, Sofi, bienvenida. Y para iniciar, como habitualmente lo hacemos, quiero que nos digas quién es Sofi, pero más allá de qué hace, quiero que nos dejes cuál es la esencia de Sofi. O sea, si tú tienes que describir a Sofía, ¿cómo la describes? Bueno, Nata, yo creo que Sofía es primero hija de Dios. Es hija de Dios, pero también siento que es una persona que, bueno, su personalidad es súper extrovertida, intenta siempre servir, ser muy amable, y creo que independientemente, bueno, de todo lo que ya les voy a contar y de todo lo que van a saber en este podcast, mi esencia siempre ha sido como servir a los demás y darles de lo poquito que quizás puede tener mi corazón, que es muy, pues es amor infinito. Ay, qué lindo, súper. Quiero que ya, sabiendo quién es Sofi, su esencia hermosa, que nos cuentes un poquito de tu infancia. ¿Quién era la pequeña Sofi? ¿Cómo fue el transcurso de tu infancia creciendo? Más adelante, cuéntanos. Claro, mira, pues, ¿qué te digo? Sofi, pues chiquita siempre, su papá era policía, entonces tuve que viajar en muchos lugares porque mi papá lo trasladaban constantemente, entonces estuve en Montería, estuve en Bogotá, luego pues llegué acá, pero una de las cosas que eh, pues más me impresionan de mi infancia es que siempre quise como que mi papá estuviera presente, pero por medio de su, quizás de su trabajo no podía. Y aunque mi mamá también estuvo presente, pues fue algo que quizás lastimó mi corazón, pero siento que tuve una infancia bonita, que tuve a mi abuelita, gracias a Dios, ella siempre estuvo presente, porque fue la que me cuidó durante mucho tiempo, mis abuelos, que aún los tengo, y Ambos. sí, ambos. Y me encanta porque fueron como esa parte esencial. Y una de las partes que también me ayudó mucho para acercarme a Dios fue mis abuelos, mi abuela, por parte de mi mamá fue como esa pilar esencial también que me ayudó, porque desde chiquita ella me llevaba a una iglesia. En ese momento me llevaba a una iglesia y yo tenía, no, ponle, ¿qué? 4 años, 5. Y yo asistía a esa iglesia y yo siempre veía a la pastora que predicaba. Yo siempre le decía a mi abuelita, abuelita, yo quiero ser como ella. Yo cuando grande quiero ser pastora, cuando grande. Y siempre fue algo que marcó mucho mi corazón porque hoy ahora que conozco de Dios, sé que eso marcó mucho mi propósito. Y en ese momento que quizás no lo veía, me parecía muy lindo porque yo siempre quise mostrarle al mundo, quizás porque mi personalidad era así, y quise mostrarle al mundo un poquito de lo que era. Y esa pastora se veía tan linda ya para hablando de... Quiero ser ella. Sí, literal, yo quiero ser ella. Y se veía ya para hablando de algo que le gustaba mucho, porque tú lo veías con ese deseo de mostrarle al mundo de Jesús, que en ese momento quizás no lo entendía porque era muy pequeña, pero ella, yo quería ser ella, yo quería ir a pararme y mostrarle al mundo algo que amaba, como ella amaba en ese momento a Jesús. Entonces fue como, esa parte fue una de las pilares esenciales que, bueno, hoy me tienen aquí contándote mi testimonio. Oh, qué hermoso. Entonces podemos decir que Sofi en su infancia fue marcada por la ausencia de sus padres. Sí. Siempre fue ausente de sus padres y que alguien la marcó, su abuelita en este caso. Sí. Súper. Y bueno, entonces, digamos que ¿cómo crees que te marcó esa ausencia de tus padres? O sea, hoy ya mirando hacia atrás, ¿cómo crees que te pudo haber marcado? Uy, yo siento que muchísimo. Yo como
joven, ahorita, pues yo le agradezco muchas cosas a mis papás porque aunque antes no lo entendía, ahora lo entiendo. Ahora es como ellos estuvieron trabajando, estuvieron intentando suplirme todo lo que necesitaba económicamente, aunque también quería que me suplieran emocionalmente, pero pues no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahorita quizás me sienta bien con ellos, pero sí marcó mucho mi, mi infancia y creo que casi toda mi adolescencia, porque yo siempre quise o siempre sentí que necesitaba, tenía la necesidad de sentirme amada. Como ellos no estaban, entonces siempre hubo esa necesidad de que alguien me pusiera atención, de que alguien me hablara, de que alguien pues me pusiera cuidado y creo que también eso marcó mucho mi personalidad porque yo hablo mucho, ¿sí? Y yo siempre intento como, Modo cotorra sí, activa. siempre hablo mucho, entonces es como quizás esa necesidad de que en el tiempo no me pudieron escuchar, que no había nadie que me escuchara porque yo estaba sola, que pues mis papás trabajando y yo tenía que suplirme a mí misma. Y desde muy chiquita aprendí a ser independiente. Eso también marcó mucho, porque creo que es algo que escuchamos constantemente de que nuestra generación, o bueno, mi generación, es de esas personas que empieza a ser independiente desde muy pequeño y empiezan a madurar. Y entonces eso pasó. Entonces yo tenía que empezar a madurar desde chiquita. Tenía que mirar cómo hacía mis tareas porque mis papás no estaban para ayudarme o cómo o que mis papás me dejaban la comida, entonces tenía que ir a servirme, tenía que suplir las necesidades que quizás hubiera deseado que mis papás me hubieran ayudado, tenía que hacerlo yo. Y aunque en ese momento quizás agradezco mucho esa independencia que tengo, deseaba con todo mi corazón de que ellos estuvieran presentes para poder sentirme amada, ¿sí? Porque también uno de mis lenguajes del amor es el tiempo de calidad y el contacto físico. Y pues ellos no estaban porque no tenían tiempo para mí y pues si no estaban pues tampoco me podían dar contacto Porque físico, sí. pueden Entonces darte es amor. difícil, sí. Listo. Y la ausencia, bueno, ya la ausencia, todo, ¿en qué momento empieza como a salir a la luz ese vacío que ya nos contaste? ¿Cómo empiezan esas primeras señales de que algo andaba mal y que tú Sí, explotaste un poco? pues Nata, mis papás se casaron, ellos se casaron cuando yo tenía 5 años y bueno, intentamos tener pues una vida bien, mis papás lo trasladaron para acá, para Armenia y recuerdo mucho que bueno, en medio de ese traslado pues sucedieron muchas cosas y mis papás se decidieron separar. O sea, ya no lo sentía que estaban juntos, ahora separados era menos, porque mi papá, como ya te dije, es un trabajo complejo el de la policía porque casi nunca tienen tiempo, pues ya no estaba ni en los almuerzos, que era como el único espacio donde lo podía ver, no se encontraba. Y como mis papás se habían separado, pues mi mamá tenía que suplir muchas más cosas dentro del hogar. Y aparte que tenía que suplir más cosas, nació mi hermana. Entonces, siento que ahí, desde el momento en que nació mi hermana, fue como donde empecé a explotar. Entonces empezaba a explotar por tiempos, entonces yo empecé a ser muy contestona con mis papás, empecé a ser grosera, en que no quería saber nada de ellos, en que eh, no quería que me dijeran nada, porque siempre fue como esa independencia y saber que tenía que tenerlos tan encima, pues me daba como fastidio, entonces yo decía, no, no quiero esto, ¿sí? Entonces eso fue como empezar a explotar, así por espacios, y pues ya cuando mi hermana creció un poquito más, llegó mi tía, la hermana de mi mamá, y ella fue la que literal crió a mi hermanita, crió por casi todos los primeros 5 años. Y pues yo también estaba con ella, porque mi mamá, como te dije, después de que se separó mi papá tenía que suplir más cosas y ella estaba estudiando. Entonces trabajaba todo el día y estudiaba por la noche. Más Entonces, ausencia. sí, entonces yo la veía a ella, a veces ni en la mañana nos alcanzábamos a ver y cuando ella llegaba pues yo ya estaba durmiendo porque yo tenía que ir a estudiar al día siguiente. Entonces se veía como más la ausencia y pues llega una persona, quizás mi tía en ese momento, que yo también agradezco mucho todo lo que ella hizo por mí, que también siento que fue un ángel enviado por Dios porque ella me hizo cambiar mucho mi perspectiva porque ella también era cristiana, entonces fue como muy lindo. Y Dios cuidándote. sí, alrededor de personas muy Sí. maravillosas, sí. Y entonces fue como después de que mi tía llegara y todo eso, empecé a hacer
como más, me aislé mucho más. Entonces ya empieza esa etapa de adolescencia, 12, 13 años, donde tú estás en el celular, no quieres hablar con nadie, te encierras en tu cuarto, simplemente lo que te da del colegio a la casa y ya. Entonces fue ahí. Y una de las cosas que pues más me afectaron fue cuando mis papás volvieron. Mis papás volvieron otra vez en pandemia, que fue como el pico de la pandemia con el 2020, y ellos volvieron. Y yo no quería. Entonces yo no quiero que mi papá vuelva, no quiero que él esté en la casa. Y yo se lo hacía demostrar de muchas formas. Yo le contestaba, yo era grosera, entonces yo no quiero que él esté en la casa. Y llegó al punto en que mis papás vieron que de verdad ya no era así tan, o sea, explotaba por todo, que pues ellos también tomaron decisiones de que pues no estaba funcionando que ellos siguieran juntos y todo eso. Entonces también otra vez decidieron Otra vez. separarse. Entonces fue como, siempre fue como un vaivén, siempre hubieron muchos cambios en mi vida, siempre hubo como cambios a toda hora, porque mi papá lo trasladaba, entonces cambiarme de lugar, cambiarme de colegio, cambiarme quizás de ciudad, de amigos, siempre fue como cambios a toda hora. Y eso también influyó mucho en mi adolescencia. Entonces sí, difícil. Sí, fuerte porque uno siempre quiere que los papás estén bien. Uno siempre, como joven, como niño, uno siempre espera como el cuidado, como la protección de los padres que siempre estén ahí. Uno necesita el cuidado, el como que nos guíen Sí, y al no claro, estar uno como que, bueno, ¿con qué suplo esto? claro. Y ya en esta parte, ¿cuándo caes? ¿Cuándo notas el punto de cuál fue tu punto de quiebre? O sea, cuando tú empiezas a, te aislabas, Sí, ¿cierto? Pero entonces ya donde empezó como la tristeza, de pronto a hacer sí. bulla en tu corazón. Pues imagínate que, bueno, mis papás se separan, que fue como un punto muy esencial, pero también el bullying que sufrí en el colegio. ¿Sí? Cuando estaba como en séptimo grado, sufrí bullying, todo un año, por cómo me veía físicamente. Yo era muy flaquita, pero siempre fue mi contextura, nunca sufrí quizás de problemas alimenticios, sino que siempre fue mi contextura. Y pues los jóvenes pueden ser crueles, bastante, entonces empezaron a burlarse de cómo me veía y todo eso, y duré casi un año así, sentía súper fatal. Intenté ir al psicólogo, yo le dije a mis papás, pero pues no funcionaba, no me gustaban los psicólogos, entonces como que no Esto no está funcionaba, sí, no funcionando. estaba funcionando, entonces fue como, bueno. Y luego tuve que cambiarme de colegio por el mismo hecho del bullying, no aguanté más y le dije a mis papás que no, quería cambiarme de colegio. Me cambió a un colegio e inició pandemia. Entonces, pues en pandemia fue como también uno de los puntos que tú puedes ver más fuertes, ¿sí? Porque pandemia fue espacio donde te permitías mucho pensar porque no tenías nada que hacer. Entonces, como mis papás aún tenían que seguir trabajando, mi papá, aunque era pandemia, él tenía que seguir en las calles. Y mi mamá, aunque estaba en la casa, pues era como esa persona presente y ausente porque tenía que trabajar, estudiar y todo eso. Entonces me di la oportunidad de pensar más, de mirar muchas más cosas, porque una de las cosas que también pudo afectarme fue mirar muchos videos. Fue en el pico donde tú pudiste ver quizás el cutting, pudiste ver el ciberbullying y todo eso, entonces fue que tú decías, ay, veías todo eso, entonces decías, ay, yo quiero hacer eso. Quizás por eso me van a poner cuidado, digamos lo del cutting, de que quizás por eso van a ponerme cuidado. Entonces también lo sufrí, eh, y fue difícil porque al final y al cabo, luego de todo lo que sucedió, mis papás se enteraron, pero, pero siempre fue como queriendo llamar la atención porque, porque no tenía atención. Como dices tú, ese vacío que había en mí, de querer llenar ese vacío con la atención de mis papás. Ese vacío que tenía tanto en mi corazón y que durante mucho tiempo se había agrandado porque como me aislaba, veía tantas cosas, entonces el vacío se hacía mucho más grande en mi corazón. Entonces en eso siempre quise eh, pues buscar formas para que mis papás me vieran. Hey, Como, aquí sí, estoy. como que aquí estoy, sí. Y como mi hermanita estaba chiquita, entonces siempre fue como, es que ella está chiquita, necesita más cuidado. Y está bien, yo amo a mi hermana con todo mi corazón. Ella es una luz para mi vida. Pero en ese momento quizás yo también estaba muy pequeña y yo quería
también que me pusieran cuidado, como que me dijeran, yo también, Sofi también está chiquita, ella también toca cuidarla, ¿sí? Y no, nunca sentí ese cuidado, nunca sentí como el cuidado de que es chiquita, toca cuidarla, no, ella ya tiene madurez para crecer y ya tiene que mirar cómo resuelve de alguna otra forma, sí. Entonces sí, fue como eso, y ya cuando recién ingresamos nuevamente a pandemia, fue como el punto de inflexión, ya ahí exploté en su totalidad. Recuerdo mucho que estaba en una clase y creo que iba a empezar a tener un ataque de ansiedad. Y en medio de ese ataque de ansiedad, la profesora hizo algo que me disgustó y me salí del salón. Y me salí del salón y me fui para el baño. Y una de las cosas que yo hacía cada vez que me daba un ataque de ansiedad para regularlo era pegarme. Entonces yo cogí ese baño a puño así. Entonces así sucedió y recuerdo mucho que precisamente, tú sabes cómo Dios hace sus cosas porque fue muy impresionante. Precisamente cuando estaba haciendo eso pasa al lado del baño la psicóloga. Y yo, bueno, la psicóloga ya me cogió y ya. Y cuando ya fui donde la psicóloga y todo eso, pues yo le mostré las heridas porque ya había sufrido cutting. Entonces mi brazo estaba lleno de heridas. Entonces le mostré y ahí fue donde empezó todo así súper heavy. Cuando dices que empezó todo, cuéntanos todo ese proceso de ahí en adelante, cómo ocurrió todo. Pues cuando te digo que empezó todo es porque fue súper heavy. Mis papás, bueno, les llega esta carta de psicología de que yo sufría ¿Del cutting. colegio? Sí, del colegio. De que yo sufría cutting, de que había tenido un ataque de ansiedad. Entonces fue uy, mis papás, claro, cuando yo llegué a la casa, pues yo pensé que no les habían dicho nada, porque como los psicólogos dicen, no, eso no se le dice a nadie. Y yo, pues claro, cuando llegué a la casa y mis papás me dijeron, muéstrame el brazo. Y yo, ¿qué? ¿Brazo? ¿Para qué? Sí, ¿a dónde qué? Yo siempre me tenía tapado el brazo, obviamente, porque pues no quería que ellos se dieran cuenta. Entonces yo usaba esas, pues, eran como unas pañoletas, que entonces tú te las envolvías así, entonces yo tenía siempre, o usaba saco, así estuviera haciendo el calor más calor del mundo, siempre usaba algo que pudiera taparme el brazo. Entonces, cuando pues les mostré, fue como también un punto de inflexión para ellos. Fue como, nunca había visto a mi papá llorar, con decirte eso. Y nunca había visto a mi mamá tan preocupada. Recuerdo mucho que mi mamá lloraba y me miraba el brazo y me decía, Sofía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te lastimas? Cuando tú te lastimas, estás lastimándome a mí también. Era como, yo sentía en su voz el dolor de verme el brazo. Porque independientemente de cualquier cosa, como te dije, aunque sí hubiera querido papás más presentes, mi mamá siempre hizo lo mejor que pudo, porque también es la primera vez de ella viviendo, también es la primera vez de mis papás teniendo una hija, entonces estaban intentando haciendo lo mejor que podían, ¿sí? Y, y siempre quisieron como darme lo mejor, aunque no supieran que era lo mejor, pero siempre hubo en su corazón el deseo de darme lo mejor. Y cuando vieron el brazo y cuando pues se enteraron de todo lo que yo hacía, de quizás todo lo que veía, de todo lo que sucedió, ellos también como que explotaron y dijeron, no podemos seguir con esto así. Entonces, creo que el recuerdo es muy vivido de ese día, pero también uno de los recuerdos más vividos es que yo en el 2022 cumplí 14 años, ¿sí? Entonces, había recién cumplido 14 años y todo eso, y recuerdo mucho que después de ya haber pasado toda esta situación, mi mamá dejó de trabajar, se dedicó pues más a mí, a mi hermana, y mi papá estuvo más pendiente. Entonces, pero recuerdo mucho que era un jueves, o sea, el recuerdo es muy vivido. Era un jueves y tenía una cita de psicología a las 3 de la tarde. Pues en mi EPS, entonces iba para psicología y yo normal, salgo de mi casita, vuelvo. Y bueno, fui a la cita de psicología y pues normal, como una cita de psicología recién, entonces estaba mi mamá ahí al lado porque era la primera cita, entonces tenían que hablar con mis papás primero y todo eso. Y la psicóloga me dice, ¿has tenido ataques de ansiedad y todo eso? Y yo, sí, claro. Y pues le conté todo lo que sucedía. Me dijo, no, ella se tiene que ir para urgencias. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que por urgencias? Sí, me dijo, tienes que irte para urgencias. Y yo, ¿cómo así? Pues hicimos caso y nos fuimos para urgencias. En el 2022 fue como ese pico total de los trastornos de depresión y ansiedad, porque recién habíamos salido pues, de la pandemia
Entonces fue como un pico así súper grande, entonces tú veías muchos chicos dentro del hospital. Y recuerdo mucho que era tanto los chicos que a mí me tocaba acostarme en una silla de hospital porque no había camillas. Y entonces me hicieron muchos exámenes de anemia y todo eso. Y bueno, me vio un psiquiatra, me vio un psicólogo y estuve hospitalizada casi como 4 días. Y estuve hospitalizada y dije, bueno, no volver a mi casa, pues quiero mi Ah, casa. para Sí. ellos. Sí. Y yo dije, no, pero como no, sí. Claro, pues recuerdo que a los 4 días ya que estuve hospitalizada, estuve en cama y todo eso. Me dicen, no, tengo que trasladarla para un centro psiquiátrico. Y yo, como así? Ay, no. Sí, claro, me trasladaron. Recuerdo, como te dije, estaba en ese pico, entonces Finlandia no, Armenia tampoco. Entonces tuvieron que llevarme a Manizales. Entonces yo recuerdo mucho que los 4 días que estuve hospitalizada, como a las 12 de la noche me dicen, no, te vas para Manizales. Así súper trágico, o sea, literal de película, porque iba en la ambulancia, me llevaron en la ambulancia y eran las 12 de la noche y estaba cayendo un torrencial de agua y yo, esa ambulancia, pi, pi, y yo, uy, ¿para dónde me van a llevar? Pues claro, cuando llegué a Manizales, pues llegué como a la 1 de la mañana, no, creo que eran como las 3 de la mañana llegamos. Y en ese pico había mucha gente, entonces recién llegamos pues a recepción donde nos dieron todo eso, pues me tocó dormir ahí en un pasillo. Y algo que me parece muy hermoso y que pues quizás como te conté antes no lo entendía y que ahora lo entiendo es que mi mamá siempre estuvo, siempre, ella siempre estuvo. Y ella era la que se acostaba, ella no tenía cama, yo era la que estaba en la camilla, pero ella era la que se sentaba en una silla y se acostaba a dormir en esa silla simplemente para acompañarme. Entonces era como, wow, no lo entendía, pero ver a mi mamá en ese estado donde me amaba tanto, o sea, se demostraba ese amor tan impresionante que yo en este momento digo, fue Dios a través de mi mamá y la usó tan maravillosamente, porque ella era quien me daba de comer, tanto que yo ni siquiera quería bañarme cuando estaba en el hospital, ella era la que me bañaba, yo no quería comer, ella me decía que todo iba a estar bien y siempre fue, aunque ella ahorita está con Dios, porque pues yo la traje, eh, ella siempre creyó en Dios y siempre fue como muy reiterativa en decirme, Dios está contigo, Él va a estar contigo. Y pues nada, ya estuve allá un mes, yo intenté suicidarme casi 3 veces y estuve allá un mes y fue horrible, no, terrible. Yo siento que es una experiencia compleja, es una experiencia que no se le desea a nadie ir a ese lugar, pero que Dios usó, porque Dios me abrió los ojos en su totalidad. Nunca minimicé lo que sentía, porque pues sí lo sentía y me dolía, pero tú escuchas historias allá súper graves, de verdad, escuchas historias donde, o sea, pasan tantas cosas que tú dices, bueno, conmigo no está pasando en realidad nada, porque son tantas cosas, gente que no tiene papás, o sea, que viven en una fundación y que han llegado a ese lugar más de 5 veces en toda su vida y que no tienen papás, o sea, que nunca tuvieron a nadie presente. Yo por lo menos tuve a mi tía o a mi abuela, o aunque mis papás no estaban emocionalmente, siempre suplieron eso económicamente que necesitaba, que tuviera techo, que tuviera comida, pero ellos no tenían nada. Entonces fue como tan, Señor, gracias por abrirme los ojos, de verdad. Y bueno, yo siento que también una de las cosas que me afectó durante ese tiempo es que yo siempre estaba medicada, allá te medican mucho, entonces yo me tomaba casi 10 pastas al día, o sea, eran casi 4 en la mañana, 3 en la tarde, y así todo el día, siempre para regularnos. Entonces, como solo estábamos chicas, entonces siempre era regularnos, de que nadie se hiciera daño, de que nadie, pues, a veces tenían, pues, conductas hacia otras personas, entonces era como medicarlas para que no lastimaran a otras personas, entonces era como muy fuerte estar en ese lugar. Tanto así como te dije, recién habíamos salido de pandemia, a mí me dio COVID estando allá adentro. No, Terrible. caído Sí. caerle. Me dio COVID y fue cuando me dio COVID que yo decidí salirme, porque yo estaba, o sea, pude haberme quedado allá mucho más tiempo, pero cuando me dio COVID me encerraron en una habitación, porque pues el contagio y todo eso, me encerraron en una habitación, literal, yo estaba encerrada en la habitación y tenía el baño en la habitación. Y yo solo veía las 4 paredes. A mí no me dejaban tocar un libro, a mí no me dejaban salir a terapia, nada. A mí solo me abrían una ventanita y me pasaban comida. Literal, tomé lo que como ella. Y era tanto, o sea, tan heavy estar allá en ese lugar que yo arrumaba todas las cositas de comida.
Yo no comía, entonces toda la rama. Recuerdo mucho que la enfermera me vio tan mal estando allá que me dio la oportunidad de hablar con mis papás. Y yo le dije a mis papás que no aguantaba más, que quería irme. Entonces ahí tomaron la decisión de sacarme. Y bueno, salí y bueno, me enviaron a medicarme claramente, pero nunca lo hice. También una misericordia de Dios que nunca lo haya hecho. Y bueno, aquí empieza la situación más hermosa que fue cuando conocí a Dios, porque yo salí del psiquiátrico y milagros, decidí irme para Bogotá a vivir. Y ahí es cuando Dios le da la oportunidad a mis papás que me dejen irme. Porque imagínate tú, o sea, el escenario. Tu hija recién salida de un psiquiátrico se va a ir a vivir con su abuela a una ciudad gigante y sin ellos. Entonces la posibilidad de que me dejaran ir era casi Nula. nula. Pero ellos dijeron, vamos a hacerlo. Vayas. Si es lo que usted quiere, es lo que usted anhela, si usted cree que eso le va a hacer, pues vayas. Entonces me fui para Bogotá y allá entré a un colegio cristiano, yo entraba décimo y conocí a una persona maravillosa que si en algún momento llega a escuchar esto, le agradezco en su totalidad de que me haya presentado el amor de mi vida en estos momentos. Y es que esa persona fue mi profesora y ella me habló de Dios. Yo siempre fui con la intención de cambiar de aires, así como que, ay, no, que vamos a cambiar Vamos de a aires. probar Sí, vamos a ver qué qué pasa. sucede, sí, conocer nuevas personas y todo eso, pero pues no sucedía nada porque no había nada, o sea, era como, seguía con lo mismo, seguía con el mismo, la misma situación y todo eso, entonces era como que, bueno, ¿qué sucede? Entonces no es un cambio de aires. Y también es un recuerdo muy vivido. Yo suelo, cuando son los recuerdos tan impactantes, suelo guardar mucho las fechas y todo eso. Y es que recuerdo que el 2 de abril del 2022 yo decidí hablar con esa profesora. Recuerdo mucho que ella me citó a las 2 de la tarde. Y es que a las 2 de la tarde y duramos casi 3 horas hablando. Le conté todo lo que se había sucedido. Y ella por primera vez hizo una oración por mí. Como te dije, yo ya había tenido quizás recuerdos de haber conocido, haber escuchado de Dios, pero era muy chiquita. Siempre fui como agnóstica, no me interesaba lo que pasaba con él. Entonces fue como, bueno, no pasa nada. Entonces cuando ella hizo esa oración por mí, fue brutal. Fue la primera vez después de casi, ponle 6 años, que nunca me había sentido tan tranquila como me sentí en ese momento. Fue como, eh, siento que para mí eso es la presencia de Dios, la tranquilidad que me da mi corazón, porque en ese momento era lo que más necesitaba, paz, paz, y Él me lo dio. Con una simple oración de que esa mujer dijera, deseo que ella tenga paz en su corazón y que tú le muestres que estás con ella, ahí fue el punto donde dije, esto es lo que necesito. Ok, y quiero que nos cuentes un poco qué cosas hiciste, de pronto qué llegaste a hacer para suplir esa necesidad para cubrir esa ausencia de tus padres. O sea, que de pronto, bueno, la depresión llegó, pero de pronto, ¿qué otras cosas usaste para suplir esa ausencia? Uy, Nata, yo hice de todo, de verdad, de todo. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar, yo lo hice. Yo tomé, yo fumé, yo tuve relaciones sexuales, o sea, de todo, Nata. Yo salía, yo tomaba muchísimo. Era una de las formas de, pues, de buscar un refugio. El trago, sí, siempre fue como el alcohol de buscar un refugio. Entonces, también es algo que pues vi mucho en mi hogar, como que, y veía que pues mis familiares se sentían bien cuando lo hacían, entonces fue como un ejemplo y lo tomé muy personal y lo hice durante mucho tiempo. También probé cigarrillo, también probé sustancias psicoactivas, o sea, hice de todo, busqué cualquier forma o cualquier cosa para llenar mi vacío. Tuve una relación amorosa que aunque sí fue bastante complejo esta relación, siempre he creído, bueno, ahorita que después de ya superar todo lo que sucedió con esta persona, entendí que simplemente quería suplir ese vacío que me había dejado mi papá. Uy, Sí, brutal. sí, quería suplir ese vacío, quería sentirme segura en brazos de un hombre, porque eso era lo que no me había hecho sentir mi papá, quizás en ese momento.
Entonces, quizás tener esa relación fue como, quiero sentirme segura en brazos de él. Y pues no fue así, ¿no? Porque fue una relación bastante heavy, porque en todas las cosas que tú puedas ver estaba mal. Esa relación fue todo mal, todo, o sea, literal, todo mal. Desde que nos conocimos hasta que se acabó todo mal, ¿sí? Entonces fue como difícil porque siempre busqué como llenar ese vacío. Y en medio de ese vacío estaba generando más daño a mí. Siempre generé mucho más daño. El alcohol no es bueno, el cigarrillo no es bueno, las sustancias tampoco son buenas. Y tener relaciones afectivas por simplemente llenar un vacío que quizás en mi caso dejó mi papá, pues no iba a hacer nada, porque ahorita puedo decir que es Jesús quien llenó ese vacío y fue el único que pudo llenarlo, porque entre más yo intentaba meter algo a mi corazón, más grande se hacía el vacío. Mm. Entonces yo intentaba y intentaba que entrara algo y entre más entraba, entonces más grande se hacía. Por más que llenara, supuestamente llenara ese vacío, no lo estaba llenando, lo estaba agrandando muchísimo más. Entonces fue como, por eso digo que lo intenté todo, todo, todo lo que pudo haber supuestamente llenado lo que había en mi corazón, ese vacío tan grande, pero no, nada lo llenó, nada hasta que llegó Jesús. Llegó Jesús, sí. Sí, Él lo eso. llenó todo. Ya en este punto reconocías que había algo mal, que todo lo que hacías era en vano, pero antes ya nos decías, esta persona, profesora, oró por mí. ¿Ya cómo fue ese transcurrir con Jesús? Bueno, ya tú te diste cuenta que yo necesito de Dios, yo Sí. necesito a alguien porque como voy, no voy bien. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de en adelante? ¿Cómo fue de pronto el después de abrir tus ojos? Porque ahí ya las cosas cambian un poco. Claro, Cuéntanos un Nata. poco Pues de... Nata, ¿qué te digo? Siempre fui una persona muy inestable, siempre. Y algo que nunca me caracterizó era ser radical. Entonces, aunque sí yo conocía, o bueno, había escuchado y escuché y sentí la oración en ese momento, durante casi 2 años nunca tomé la decisión en realidad de seguir a Cristo. Siempre fue como, a veces sí, a veces cuando creía que lo necesitaba, lo cogía. El bombero. Sí, exacto, cuando, ay, no, que me estoy sintiendo malo, que estoy volviendo a tener una crisis, entonces él estaba, pero cuando estaba bien o cuando creía que las cosas estaban bien a mi alrededor, no lo necesitaba. Entonces siempre fue como muy inconstante mi relación con él. Era más como una religión, si me voy a entender, lo veía más como una religión, como que ahí está el Dios allá, pero quizás yo soy tan pecadora y tan vil que no me va a oír a mí. Y aunque siempre me lo tildaron como un Dios amoroso y todo eso, no puedo decir que era un Dios, nunca me dijeron que era un Dios regañón ni nada por el estilo, un Dios gruñón, así como quizás le pueden decir a muchos. Pero como te dije, siempre fui muy inestable y nunca fui radical con esa decisión. Por eso digo mucho que una cosa es escuchar de él y otra cosa es conocerlo. Porque yo escuché y supuestamente sentí, pero fue muy efímero. Y Dios no es efímero. Dios es eterno, ¿sí? Y cuando tú de verdad lo conoces, Él se vuelve eterno en tu vida, incluso después de la muerte. Entonces, fue como, nunca lo elegí. Y era algo que me dolía muchísimo, porque uno de los traumas que tenía era que nunca De me tantos. elegían. Sí, uno de los todos que tenía, que nunca me elegían, que siempre había alguien mejor que yo. Quizás con lo de mi hermana, que entonces quizás Sammy era mejor que yo. Por eso nunca me elegían a mí, sí. Pero, pero luego de ver que yo tampoco elegía a Dios, era como Dios diciéndome, pero hermana, sí, y mira que aún conociendo de Dios, yo tuve esta relación, aún conociendo de Dios, esta relación afectiva, y esto llevó a que decayera mucho lo que veía en él, porque yo sabía que estaba haciendo algo malo, porque ya lo conocía, tenía el discernimiento de que era el bien y el mal, pero escogía el mal. Entonces, en esta relación, yo aún conociendo de Dios, pues yo sabía que no estaba bien. Y muchas cosas, ¿por qué sabía quizás que no estaba bien? Era porque me estaba lastimando. Mm. Y algo que entendí este año, que fue cuando realmente tomé la decisión de ser radical, porque entendí
después de todo lo que había vivido durante estos 2 años de que no lo elegía a él, es que cada vez que no lo elegía a él, venía a mí los pensamientos de depresión, otra vez las crisis. Mira que la última vez que yo intenté suicidarme fue el año pasado y fue como más difícil aún porque yo ya sabía quién, o sea, ya había escuchado de Dios. Y quizás yo dije, no, él pudo haberme salvado, hubiera podido evitar que yo lo hubiera intentado otra vez. Mm. Entonces fue supremamente difícil esa situación, pero puedo decirte que hoy ya tomé la decisión y fui radical. Dejé a un lado quizás las emociones tan sub y baja que tenía, porque nunca había buscado, nunca había encontrado el equilibrio. Y dije, no, esta vez sí elijo a Jesús. Ahora sí. Listo, súper. Pero listo, ya todo cambió, pero ¿cómo crees que ahora, cómo es tu relación con tu familia, pero sobre todo contigo misma? Porque ahora nos hablabas de que cuando eras más pequeña, más joven, pues más niña, te hacían bullying en el colegio. Y Sí. yo creo que eso afecta mucho nuestra identidad. ¿Cómo crees que ahora es tanto tu relación con tu familia, ya conociendo de Jesús, tu relación con tu familia y contigo misma, con tu identidad? ¿Cómo te sientes ahora? Hoy yo creo que es muy lindo, porque sí, afectó mucho mi identidad. El bullying, quizás creerme autosuficiente, siempre afectó mi identidad. Y siempre una de las cosas que más odié quizás de mí misma fue mi forma de ser, la forma en la que actuaba, cómo hablaba. Entonces todo eso generó que de alguna u otra forma, aún conociendo de Dios, odiara lo que era. Y nunca veía lo que Dios decía de mí, sino lo que yo internamente decía de mí misma. Entonces, durante mucho tiempo, odié todo lo que yo era. Y Dios me dio una de sus cachetadas que me dio. Fue como, no, 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 tienes que verte a ti, como yo te veo. Mm. Y eso fue lo más lindo porque a través de muchas personas, que ahorita son una de las personas más importantes, que son mis amigos, me enseñaron a ver que yo de verdad soy lo que Dios dice de mí, ¿sí? Entonces fue más lindo aún, fue más lindo aún porque entendí que, que Dios me ve de una manera maravillosa y que ve a mi familia de una manera hermosa. Mi papá, yo lo amo muchísimo y sé que él hace su mayor esfuerzo por conocerme, por buscar de alguna u otra forma llegarse a mí. Y eso lo aprecio con todo su corazón. Aunque quizás él no conoce de Dios en este momento, no sabe, y oro mucho para que lo haga porque es uno de mis sueños que mi casa y yo sirvamos a Dios. Eh, Sé que él hace su mayor esfuerzo y también fue usado muchísimo por Dios para amarme. Y mi mamá es maravillosa. Yo adoro a mi mamá. Mi mamá es hermosa. Ella siempre ha hecho lo mejor. Y como te dije, ella también estaba viviendo, ella vive por primera vez su vida. Y al igual que yo, tuvimos muchos errores, pero siempre tuvo en su corazón el deseo de amarnos. Con mi hermanita entendimos que no hay nada más preciado que nuestra mamá, ¿sí? Que nuestra familia. Y es algo que siempre anhelo con todo mi corazón, porque ver a esa mujer durmiendo en una silla solo por estar conmigo no es cualquier cosa. No cualquier persona va a hacer, sino muchas veces nuestra familia. Quizás no sea tu mamá, pero también puede ser tu papá, un hermano, ¿sí? Entonces es como muy lindo porque mi relación mejoró muchísimo. Ahorita mi mamá sí conoce a Dios, asiste a la iglesia, tuvo un encuentro ya con él y mi hermanita también quiero que vaya por esos caminos, siempre intento llevarla a la iglesia, que se reúna pues con mis amigos, porque sé que es un espacio donde ella pueda conocer un poco más de eso tan maravilloso que es Jesús. Lloramos. Mm, ahora que eres más consciente, ¿qué crees que fue lo que Jesús cambió radicalmente en tu corazón? ¿Qué es Oh, lo que más Dios te ha marcado a ti ahora? que Dios más me ha marcado, es una pregunta muy profunda, ¿sabes? Porque siento que marcó muchas cosas, pero una de las cosas que marcó más quizás fue mi relación conmigo. Porque mira que durante mucho tiempo, como te dije, hubieron muchos cambios y siempre fui un vaivén.
de tanto escapar de mí misma. Entonces Dios como que marcó y dijo, no, tienes que aprender a amarte porque nunca vas a poder escapar de ti mismo. Entonces fue como esa parte esencial y que aún forma mucho en mí porque, porque quizás a veces me cuesta mucho verme como él me ve. Y sé que soy amada, sé que soy perdonada y que aunque quizás no lo merecía en lo absoluto, él lo hizo simplemente porque me quería a mí. Sí, entonces fue como muy linda esa parte porque él lo decidió así y es lo que más marcó, porque nunca nadie me vio como él me ve y eso es maravilloso. Ahora ya listo, Sofis, para terminar, quiero que le hables a esos jóvenes que de pronto tienen vacíos en su corazón y que han intentado suplirlo con muchas cosas, Sí. que han intentado como llenar ese vacío que de pronto sus padres, bueno, tantas cosas pueden ocasionar. ¿Qué le dirías a esos jóvenes hoy? Sofía, la Sofía de hoy, ¿qué le diría a esos jóvenes? Bueno, Nata, yo creo que yo les diría que no hay nada más hermoso que Jesús inicialmente, pero que cada vacío, ese vacío que quizás todos en algún momento tenemos en nuestro corazón, tiene la forma perfecta de Jesús. Y esa es la frase que quiero que tomen todos los jóvenes que puedan escuchar esto, que el vacío que tiene su corazón, el corazón de cada uno de ustedes es la forma perfecta de Jesús. Yo lo intenté llenar, como les conté, con todas las cosas del mundo, pero la única cosa que llenó ese vacío fue Jesús. Y que hoy puedo asegurarles con toda la seguridad posible que Él es maravilloso y que Él va a llenar todo aquello que les hace falta. Ay, muchas gracias, Sofi, por aceptar esta súper invitación. Gracias a ti por invitarme. Creo que tu historia me hace muy bonito a mi corazón. Creo que habla mucho también de lo de pronto lo que hemos vivido. Y sé que hay muchos jóvenes, porque he escuchado jóvenes que se sienten muy vacíos y que a veces buscan en tantas cosas y lo último que buscan es Dios, o ni siquiera lo buscan. Hay Sí. personas, hay jóvenes que hoy están allá afuera, ayuda, pero no buscan al único que les pueda dar esa ayuda. Y quiero darte las gracias por compartir, porque sé que no es fácil, sé que no es fácil decir, yo hice esto, porque la gente juzga, la gente señala y, ¿usted por qué hizo eso tan chiquita, cierto? Mm. Pero qué bonito es que tu testimonio sirva de reflejo para otros jóvenes y que muchos jóvenes puedan conocer de Jesús a través de tu testimonio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que esto es Al alma. Ya.